Amigos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya conocéis, es Juan Carlos y soy el autor del libro Mente Ecologista, el que estáis viendo aquí en pantalla. Vamos a seguir trabajando con estos principios, pero antes de nada, recuerda, si me estás viendo desde Facebook e Instagram, pulsa seguir y me gusta. Por el contrario, si me estás viendo desde YouTube, pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones, ya que es la única vía que tienen estas redes sociales de avisaros de contenido nuevo que voy subiendo a este canal de manera actualizada. Si no lo hacéis, pues simplemente el algoritmo no funciona. Por esa razón, siempre comento esto mismo en todos los vídeos. Y bueno, antes de nada, quiero dar las gracias. Doy las gracias a todas aquellas personas que ya han adquirido mente ecologista, ¿vale? Gracias, porque estáis estudiando, aprendiendo y aplicando los principios de mente ecologista con el objeto de llevarlos precisamente a la práctica, al medio ambiente. Para todos aquellos que no los tengáis, no os preocupéis, porque os voy a dejar un enlace de mente ecologista justamente aquí debajo, ¿vale? Es tan simple como que tenéis que pulsar los diferentes, o sea, los diferentes pasos y yo personalmente me encargo de enviaros un ejemplar personalizado, fijaos, personalizado a la mismísima puerta de vuestra casa. Así que, bueno, pues no perdáis esa oportunidad. Y bueno, pues vamos a seguir. Mirad, vamos a ver si encontramos. Vale, estamos en la página 159. Para aquellos que ya tengáis mente ecologista. Bien, mirad, ¿cómo pasamos de una agricultura puramente ecológica a una agricultura totalmente industrial? Vamos a responder a esa pregunta. De hecho, alguien de los que ya están estudiando mente ecologista, ¿vale? Alguien de los estudiosos de estos principios, mejor dicho, en la expresión, me mandó un correo por privado preguntándome ¿cuándo pasamos de eso a lo actual? Pues mirad, desde el neolítico, el ser humano empezó a ser sedentario, ¿vale? Consecuencia, pues, después de dedicarse a la caza, a la recolección de alimentos, en fin, digamos a recoger recursos de una zona y volverse nómada, el ser humano pasó a ser sedentario a partir del neolítico. Y es justo a partir de este momento en el que eh, el ser humano comienza a labrar las tierras, a arar y a sembrar. Es decir, es justo aquí, justo en el neolítico, en el momento en el que nace la agricultura. La agricultura fue una herramienta que utilizó el ser humano en contraposición, por ejemplo, con la caza o con el ser nómada. Porque el hecho de que pudiéramos domesticar a las plantas y que nos dieran cada vez más frutos respecto de recoger recursos de una forma nómada, hizo que tuviéramos muchísimo más alimento y que a la larga eh, la población de los asentamientos humanos creciera de manera exponencial. Entonces, no fue en sí el excesivo consumo de carne lo que aumentó la población, sino el mayor consumo de frutas, hortalizas, verduras, cereales, raíces y legumbres. Y todos los derivados, ¿vale? Bien, en aquella época utilizaban abonos completamente naturales, completamente ecológicos, es como lo llamaríamos en este momento. Y ese tipo de abonos iban desde, pues, desechos de caballos, de mulos, de bueyes, de vacas, ¿vale? O sea, incluso de las propias cabras y de las ovejas, los animales domesticados que el ser humano había conseguido domesticar, ¿verdad?
Y sí, bueno, puede que hoy en día esto que os estoy contando suene un poco asqueroso, ¿no? De, Dios mío, tal. Pero la realidad es así, realmente, ¿vale? Es decir, la realidad es que eh, esos desechos son los que contienen los mejores elementos que pueden consumir las plantas con el objeto de darnos los mejores frutos. No se me olvidará este ejemplo que puse, ¿no? El haber tomado un melocotón de un árbol que estaba siendo totalmente alimentado con alimento ecológico, el mejor compost, agua siempre tenía. Y recuerdo el sabor de ese melocotón, ¿no? Que era una explosión de dulce. Eso, por ejemplo, hoy en día, en los grandes supermercados, eso ya no existe, no se encuentra, ¿vale? ¿Y qué más cosas? Bueno, este tipo de compost ecológico siempre se estuvo utilizando, estamos hablando desde el Neolítico, también durante la Edad Antigua, la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna, hasta que creamos la primera revolución industrial. De hecho, el alimento siempre ha tenido una máxima calidad justamente por haber trabajado la tierra y trabajado la agricultura y las plantas, los árboles frutales y todo el resto, por haber trabajado con la máxima, o sea, con elementos de la máxima calidad. Pero justo a partir de la primera revolución industrial, y justo es lo que aparece aquí, en la página 159, para aquellos que ya lo tengáis, fue justo a partir de la primera revolución industrial donde empezamos a crear las primeras, las primeras plantaciones de explotación agrícola, ganadera, incluso también forestal, aunque se sale de este contexto, ¿vale? Pero bueno, también es una industria de manera masiva, es decir, de manera industrial. Mira, poco antes de la Revolución Francesa existían periodos donde la producción de la cosecha pues era muy baja o prácticamente nula. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues porque existían diferentes fenómenos climatológicos bueno, pues que producían cambios, ¿no?, en la producción de las cosechas. De hecho, la propia Revolución Francesa, un poquito antes de la primera revolución industrial, es decir, un poquito antes del siglo XIX, eh, fue producida, no es que fuera la única razón, ni mucho menos, pero fue producida justamente porque un pequeño cambio climático alteró todas las variables climáticas de la zona y la población, de hecho, llegó a pasar hambre. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque era un momento en el que también ha ocurrido en el pasado y ha ocurrido otras veces, en el que en ese periodo en particular estaban viviendo, mejor dicho, un periodo de poca producción, un periodo de casi, pues de productividad cero. Y claro, si tú tienes una productividad cero, desde el punto de vista del capitalismo, tienes que aumentar los precios. En el momento en el que aumentan los precios, estás haciendo menos asequible ese producto o ese servicio, ¿vale? Entonces, como razón de ello, nació, eh, nació la industria agrícola industrial de la mano de la primera revolución industrial y también de la mano del capitalismo moderno, ¿vale? Estamos hablando. Con todo esto, fue el escenario perfecto
para que los, bueno, pues para que los capitalistas empezaran a aplicar el capitalismo moderno tal cual lo conocemos. Bien, ¿y en qué está basado todo esto? ¿Qué es realmente lo que más importa? Pues mira, esto es algo bien sencillo y bien fácil. Un capitalista o un empresario, por ejemplo, como yo, busca realizar la misma función abaratando los costes. Y esto es el ABC, ¿no? de economía, de empresa. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en el momento en el que utilizamos esta misma técnica de cara a, de cara, por ejemplo, pues al alimento, de cara a la industria agrícola, a la industria ganadera? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con este tipo de cosas? Pues que claramente estás haciéndole perder calidad al producto. Y esto es real, ¿vale? Esto es así. Si consigues bajar el precio de la producción, el precio del producto, perdón, es porque consigues previamente haber bajado y de una forma sustancial el precio de la producción por cada ratio, ¿no? O sea, a lo mejor, yo que sé, cada kilogramo o cada 100 gramos o cada 10 kilogramos o una tonelada, no lo sé, ¿vale? Eso ya en función de cada producto. Pero es así realmente, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió a partir de la primera revolución industrial? Empezaron a utilizar ingredientes de peor calidad. Empezaron a abaratar muchísimo, muchísimo los costes. En lugar de utilizar, y eso que está hoy tan de moda, tan de día, lo de la famosa, la mierda de las vacas, ¿no? De las macrogranjas. Poco a poco empezaron a dejar de utilizar este tipo de compost. Y años más tarde, con el nacimiento de la industria, o sea, de la química, esa química dio a luz al nacimiento de la industria química. Y una de las aplicaciones que tiene esta industria es justamente la creación de compost sintético. Poco a poco, y con el paso del tiempo, y ya con esto entramos al siglo XX, incluso poco después de que entrase el siglo XX, más o menos incluso hasta la mitad del siglo y más adelante, este tipo de fertilizantes sintéticos comenzaron a utilizarse. Al principio era en una escala muy pequeña, pero con el paso del tiempo una escala cada vez mayor, mayor, mayor y cada vez más, ¿vale? Y cada vez más. Poco a poco, la producción de todos estos frutos, es decir, de frutales, de cereales, hortalizas, legumbres, raíces, poco a poco la producción se disparó. Y cada vez más, y cada vez más. Y como consecuencia, la población aumentó. De hecho, cuando hay un aumento en la producción de alimentos, hay un aumento en la producción, o sea, en la población. Y así es como funciona. Pero a partir de los años 70 y años 80, y desde ese periodo hasta el presente, diferentes estudios científicos empezaron a demostrar que el uso de fertilizantes sintéticos en las plantas, de las diferentes formas, puede que al principio te dé una producción pues, bastante rápida, pero con el paso del tiempo estás quitándole salud a la planta, estás destruyendo esa simbiosis natural que existen entre las raíces de las plantas y las bacterias que deciden alojarse alrededor de las puntas de las raíces y que establecen una simbiosis, destroza ese equilibrio y poco a poco la planta empieza a producir cada vez más frutos insípidos. Empieza a producir cada vez más frutos que no tienen sabor, que no tienen, bueno, pues eso, ¿no? Este tipo digamos, este tipo de sabores tan característicos como yo os describía, ¿no? Con el melocotón, poco a poco te lo empiezas a cargar. Y no solamente eso, ¿no? Sino también incluso estamos afectando el equilibrio natural de ese suelo. Estamos modificándole el pH de ese suelo, volviéndolo cada vez más ácido. Y bueno, pues, haciendo pues que ese suelo sea inútil
¿no? O sea, inútil para el crecimiento de cualquier forma de vida vegetal y como caso particular, forma de vida vegetal que utilicemos, por ejemplo, pues para recoger los frutos, es decir, los árboles frutales y todo lo restante, ¿vale? Que hemos nombrado previamente. ¿Cuál sería el resultado de todo esto? Pues que a la larga nos acabaremos cargando el suelo y más que suelo fértil, acabaremos teniendo un suelo envenenado. La consecuencia de ello, pues que cada vez produciríamos alimentos de mucho menos y cada vez menos y tal. Por esa razón, cada vez son más las personas que están pidiendo a gritos que volvamos al modelo de producción agrícola con elementos ecológicos. Pero esto esconde un problema. La industria agrícola de subsistencia nos traía alimento de la máxima calidad. La industria agrícola moderna, es decir, la que nace junto con el capitalismo, nos trajo producción de alimentos a grandísima escala, pero de poca calidad. Y yo ahora aquí os quiero compartir una pequeña reflexión. ¿Y si en lugar de posicionarse bien en izquierda o bien en derecha, y si en lugar de eso tomamos las mejores características de cada tipo de industria agrícola y las fusionamos en una sola? Bueno, pues de eso se trata exactamente. Se trata de crear la industria alimenticia a gran escala y ecológica. Es decir, regresando a los abonos 100% naturales y ecológicos creados por la propia madre naturaleza. Y además crear muchísimos alimentos a gran escala. Se trata de eso a fin de cuentas. Y bueno, pues esta es la historia mediante la cual pasamos de la industria agrícola ecológica a la industria agrícola industrial. Esta es justamente la historia. Así que, bueno, pues, ¿queréis saber más? ¿Queréis incluso aprender más sobre todos estos asuntos, ¿no? ¿Queréis hasta incluso cómo enseñar, no solamente a vosotros mismos, sino a vuestra propia familia y a vuestros propios hijos, cómo pueden comer alimentos sanos lo más ecológico posible? Realmente, bueno, si realmente quieres aprender todas estas cosas para dejarle incluso una mejor nutrición a tus hijos, te voy a dejar el enlace de Mente Ecologista justamente aquí, ahí debajo, ¿vale? Va a ser un proceso súper sencillo y muy fácil. No te preocupes, porque una vez completado el proceso, una vez que hayas adquirido Mente Ecologista, yo personalmente te voy a enviar un ejemplar único e irrepetible, es decir, un ejemplar completamente personalizado para ti, a la mismísima puerta de tu casa. Fíjate qué proceso más sencillo y más simple, ¿verdad? Pues fíjate. Así que, señores, nada más, hasta aquí este contenido. Espero que hayáis aprendido y espero lo más importante, que estéis estudiando, aprendiendo y aplicando los principios, tanto para los que ya los tenéis, como para los que los vais a adquirir, como para los que no los tenéis y vais a tomar acción. Recordad que tenéis que estudiar, aprender y aplicar, porque el conocimiento sin aplicación no sirve para nada. Y ahora ya sí que sí. Muchas gracias a todos vosotros. Recordad también que tenéis que pulsar seguir y me gusta si me estáis viendo desde Facebook. Pero si por el contrario me estáis viendo desde YouTube, tenéis que pulsar suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones, ya que es la única vía que tienen estas redes sociales de avisaros de cada vez que subo contenido nuevo. Y bueno, pues recordad también que el asunto del medio ambiente no es asunto de una, de 5 o de 10 personas. No, no. Esto es asunto de
toda la humanidad, de toda. Por eso yo tengo un propósito. Mi propósito es hacer llegar este contenido, el contenido de Mente Ecologista, a toda la humanidad, para poder dejar un medio ambiente con un impacto ambiental prácticamente nulo. Ese es mi verdadero objetivo. Ese es el objetivo que tengo con Mente Ecologista. Y ahora, bueno, pues nada más, señores. Muchísimas gracias a todos vosotros y nos vemos en el siguiente contenido. Adiós.